Recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales como Diván Informativo, ya sea en Facebook, TikTok, entre otras redes sociales. Y bueno, pues si lo que quieres es comunicarte con nosotros, pues bueno, comunícate con nosotros al 777-513-7842. Hoy tenemos a alguien muy especial aquí y no es solo Pati. No es solo Pati. ¿No? Cuéntanos quién es mi Pati. Te voy a dar una pequeña introducción, Mirra. Existen mujeres que son líderes dispuestas, promotoras del cambio que impulsan a las mujeres y a los hombres por igual a participar, a reivindicar sus derechos y a fortalecer la sociedad. Su participación es fundamental en la materia del liderazgo, ya que son mujeres preparadas para competir, ganar y ser buenas líderes en puestos de poder. Son mujeres que inspiran a otras personas a ser como ellas. Y este es el caso de nuestra invitada del día de hoy. Damos la bienvenida a la magistrada del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara. Bienvenida, magistrada. Ay, qué bonito. Nadia, bienvenida a los micrófonos del de diván. verdad. No, yo encantada de visitarlos, pero además qué bonita introducción, muchas gracias. Uno va por la vida sin pretender tanto, pero si en el camino te encuentras con ese concepto y te ven así, pues vaya, qué honor, ¿no? Qué honor te hacen. Es el trabajo que se va generando y es un trabajo que ha generado, magistrada, al paso de su trayectoria. Ay, pero no me hablen de usted. Ah, ok, perfecto. Aquí de cuates, Pati. Por ¿Qué pasó? supuesto, Si estamos en el diván. Bueno, pero ya sabes que yo soy muy formal, Mirra. ¿Qué pasó, No, y Pati? también con la formalidad se puede hablar de tú, ¿no? Claro, Perfecto. eso es todo, mi magistrada. Eso, mi Nadia. Oye, mi Nadia, pues muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Gracias, de verdad. Pati. Este es tu espacio, son tus micrófonos, siéntete libre. Este es tu espacio, esta es Ay, gracias. tu gracias. sala. Pues ni me vayan diciendo porque... Oye, aquí me acomodo. Que me voy Y acomodando. aquí me quedo. Mi Nadia, ¿qué te parece si empezamos con la entrevista? Que les tengo que comentar que son varios temitas. Ya quedamos que nos vamos a volver a ver porque no vamos a acabar. Pero Sí. ¿qué te parece, Pati, si das la primera pregunta? La primera pregunta. Viene de ahí. Creo que la posición de magistrado, no todas las personas tenemos el conocimiento de saber qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que hace un magistrado? Fíjate que el ser magistrado o magistrada es como el órgano máximo del Poder Judicial. El gobierno de un estado y del país en general se constituye por tres poderes: el legislativo, que es los congresos; el ejecutivo, que son gobernadores o presidente de la república; y el judicial, que lo constituimos jueces y magistrados. Los magistrados somos la última instancia en el Poder Judicial y somos el órgano máximo que representa al Poder Judicial en la totalidad. Pero cada uno de nosotros tenemos una función específica, que es revisar las sentencias de los jueces de primera instancia. O sea, el juez que está en el día a día, nosotros revisamos, ¿no? Y vamos marcando pautas, criterios acerca de cómo se deben resolver determinados casos. Esa es, pues básicamente la función de los magistrados. Y entonces en ese ir marcando como líneas de criterio, de resolución, vamos formando también, pues, nuevas maneras de abordar el derecho, ¿no? Nuevas interpretaciones de abordar el derecho. Y eso es básicamente lo que hacemos. Claro, estamos metidos en muchos temas porque, por ejemplo, aquí en el Tribunal Superior de Justicia, que es donde estamos todos los magistrados y las magistradas, bueno, hay una sala, así se llama, actuamos en salas colegiadas, es decir, 3 magistrados, somos como equipos, pues, para que me entiendan. Muy bien. Equipos de 3, y los 3 vamos revisando las apelaciones de los juicios. O sea, una persona se inconforma, interpone su apelación y nosotros revisamos. Y los 3, ¿por qué? Porque damos el equilibrio, ¿no? Puede haber un disenso y el tercero es el que rompe ahí esa diferencia. Entonces, no nada más estamos dedicados a eso, también hay otras actividades. Por ejemplo, tenemos la escuela judicial, tenemos actividades de mesas de seguridad. Estoy en lo personal, estoy comisionada en la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos. Entonces, hay infinidad de actividades extras que, por supuesto, lo que importa es que abonan a la función jurisdiccional, o sea, abonan a lo que nosotros hacemos, con la finalidad de que tengamos una
mayor calidad en la administración de justicia. Ah, mira, Claro. qué interesante, qué Está padre. muy Ya bien. nos quedó más No, ya está. más claro en el sentido de que es el trabajo Claro. de un Así es. magistrado, porque de Claro. pronto se escuchábamos y a veces hay hasta la confusión entre jueces, entre Sí. toda esta situación. Así es. Oye, mi Nadia, ahí te va, ¿eh? Ahí te va. La última vez que dije esto no le gustó. No. A nadie le gustó. Ah, venga. ¡Eso! Estoy preparada. A ver si aguantamos. Oye, mi Nadia, a ver, ¿qué se siente o has pasado por retos por el simple hecho de ser mujer en un puesto como en el que tú tienes, Nadia? Ya sabes, la típica Sí, piedrita. sí. Cuéntanos. Fíjate que sí, pero bueno, siempre, como mujeres siempre encontramos así como que obstáculos, ¿no? Siempre estamos, haz de cuenta, hay una imagen que me gusta mucho, ¿no? Que es unas carreras, Ah, un hombre sí. y una mujer. Ah, El claro. hombre tiene el carril así libre y la mujer Mil tiene vallas, obstáculos, sí. tiene vallas, pero formadas de muchas cosas, ¿no? Que el bebé, que la casa, que así. Uy. Y muchas cosas más, así nos pasa. Pero bueno, en mi caso, pues empecé muy joven en el tema del ejercicio de la profesión, siendo todavía estudiante, empecé ahí en el tribunal. Entonces uno lo va tomando como de una manera más natural, ¿no? Porque aparte de todo, yo digo que mi mamá fue la primer feminista que vi en mi vida, porque ella me Wow. decía, tú tienes que estudiar, ¿no? Tienes que salir adelante y tienes que tener una profesión, porque era el dicho de las mamás antes, ¿no? Si te toca un mal hombre, un mal marido, tú te sabes mantener. Claro. Y Sí. era así, de una manera muy, pues a lo mejor básica, pero importante, y eso fue lo que de alguna manera te va impulsando. Y bueno, tuve oportunidad de brincar varios retos, por ejemplo, cada puesto al que quise acceder, no nada más fui a tocar puertas, a decir, bueno, ya me estoy preparando, estoy haciendo esto, lo total, para poder cumplir, sino también hacía exámenes de oposición. Y el primero y más importante, ya de toda esa carrera, porque ya traía yo una carrerita, fue cuando concursé para ser juez de primera instancia. Entonces, hicimos un examen de oposición en el 95, era el primer examen de oposición que se hacía aquí en Morelos. Y pues yo muy orgullosa porque había gente pues que ya tenía un tiempo trabajando en los mismos temas. Tuve la oportunidad de participar en ese examen, gané ese examen y de ahí para adelante, pues bueno, muchos años de juez de muchas materias, pero como lo comentas, Luis, fíjate que recién que me designaron juez derivado de ese examen, llegó un compañero, había estudiado ya la maestría en ese entonces, y llega un compañero, que en paz descanse, y me dice, ¿y por qué a ti te designaron? ¿No? Porque algo habrás hecho. Ay, qué O sea, horror. dando a entender otras Sí, claro, cosas, ¿no? claro. Pero era un consejo constituido por 5 consejeros, ¿no? Era un examen de oposición, pero como no podían conciliar en algún momento que una podía ser mujer y estaba joven, ¿no? Muy joven en ese entonces, y poder vencer un reto así, como que, o sea, no creían que uno podía tener capacidad para poder. Y así fue todo lo demás, ¿no? Porque fue estar demostrando siempre que puedes, que las mujeres siempre estamos así bajo el foco de la duda, Sí, ¿no? sí. Y luego cuando ya llevo de magistrada, 4 veces participé en diversas ternas para poder llegar a ser magistrada, llego finalmente, que también ese es un reto, porque para tienes que cabildear, en ese entonces cabildeabas ahí con los diputados, ¿no? Que no conocen tu labor, pero tenías que ir a exponer lo que eres. Y después, ya que estaba de magistrada, viene en el 2012 el cambio de presidencia del tribunal, que es la mayor representación en el Estado. Es un nivel en el que estás así de tú a tú con el gobernador o con el presidente del Congreso. Y entonces yo veía que había muchos compañeros, varones, que querían participar para acceder a ese cargo. Pero no habíamos mujeres que dijeran, yo quiero, ¿no? Entonces yo vi eso, y además yo había empezado ya desde abajo, había empezado desde los niveles más modestos, y conocía dónde le dolía, qué pasaba, qué se necesitaba. Y entonces dije, ¿por qué ellos y no nosotras, no? Pues yo quiero empezarle. Y me acuerdo mucho también, hablando de los retos, Claro. que éramos 8 contendientes. De 12 éramos 8. Y pues era la mujer y los varones, ¿no? Entonces después de eso ya otras mujeres se empezaron a animar. Pero bueno, al final
me concedieron la confianza a mis compañeros y llego a la presidencia del tribunal, que es el nivel máximo al que puede uno tener acceso cuando tienes una carrera judicial. Estuve ahí un primer periodo 2 años y luego una reelección por otros 2 años. Me tocaron retos importantes porque cuando llego estaba terminando un gobernador y luego llega otro y me tocaron 3 diferentes integraciones de congresos estatales. Entonces te vas encontrando con muchas personas diferentes y formas de hacer las cosas y formas de gobernar, y todo es reto, todo es reto, todo es reto, incluso internamente también, porque pues ahí de 12, 11 votaron por mí, pero siempre una disidencia, siempre estar señalando, objetando, ese tipo de cosas, y no está mal. Al final te hacen crecer como persona, como funcionario, porque ese reto de decir, bueno, si están señalando esto, vamos a revisar y vamos a superarlo. Y entonces toda la vida es así de retos y de superarlos. Así y como es. mujer estás todo el tiempo en el ojo del huracán, ¿no? Y luego cuando me invitan a participar como candidata a gobierno del estado, en el proceso electoral pasado, pues también la única mujer ahí entre puros señores, y no fue fácil, porque ahí es donde se vive lo que se llama violencia política de género. Así es. ¿No? Entonces, Así es. bueno, a mí me da gusto porque pues ya lo que traía te ayuda a ser resiliente, ¿no? A superar retos. Pero también dices, bueno, Ya chole, vénganse, ¿no? sí, ya chole por un lado, pero por otro lado, mujeres, vénganse. Acompáñenme. Acompáñenme, ¿no? Vamos. Sí, es que Claro. desafortunadamente las mujeres en el ámbito político, como bien lo dices, sí existe la violencia política porque somos atacadas, discriminadas, desvalorizadas, literalmente violentadas. Sí. Y es que las mujeres somos más sensibles también en la cuestión de género. Tenemos aptitudes, tenemos perspectivas y puntos de vista diferentes. Somos más integrales. Así es. Entonces, esos puntos de vista en cuestión de género, pues sí llegan a chocar. Sí. Entonces, sí llegan a llegar a un punto de conflicto, también de intereses. Claro. Entonces, Claro. sí llegamos a causar revolución las mujeres. ¿A poco no? Por supuesto que sí, y digo, la verdad es que, con todo el respeto a Luis, pero la verdad es que también hay hombres aliados de nosotras, ¿no? Por supuesto. Siempre, pero sí es importante ver que tenemos una forma diferente de hacer las cosas. Totalmente. Muy diferente, ¿no? Ayer platicaba con unos amigos que me hicieron también favor de invitarme a una entrevista, y ellos decían, bueno, es que los hombres nos relacionamos diferente. Le dije, sí, efectivamente, hay veces que, y me consta, lo he visto, que pues los hombres se pueden reunir, se echan la copita, echan el relajo y se ponen de acuerdo y ya. Nosotras somos diferentes, Sí. ¿no? Vamos a lo que vamos, resolvemos y luego ya a lo mejor una copita, un café, lo que sea, pero ahí queda, ¿no? Somos como más enfocadas a lo que vamos, y se trata de trabajo, ¿no? Y digo, no critico a nadie ni tampoco es el común denominador en las relaciones interpersonales entre hombres y mujeres, pero pues somos diferentes, la verdad. Y aparte, un poco la formación que hemos tenido como mujeres de enfocarnos en la administración, ¿no? Siempre estamos así como siendo administradoras de todo. Es lo que te iba a decir, administramos todo. Todo. Entonces creo que también es esa parte de carga de trabajo que tenemos nosotras, que también ese es el sentido que ya es innato, porque Sí. estás administrando tu tiempo y dices, Exacto. ok, estoy en una Claro. reunión, Sí. pero estás pensando en que tengo que ver a mi mamá, tengo Sí. que hacer la comida, tengo que lavar la ropa. O sea, es una realidad de las mujeres. Es totalmente Sí, sí, sí. cierto. Y nadie no se libra, Sí. Siendo magistrada, No, te aseguro que está administrando su casa. Sí, no, y es cierto, y de hecho cuando mi hijo, Diego, estaba chiquillo, decía, mira mamá, ya serás la presidenta, pero aquí eres mi mamá. Sí, O sea, claro. Porque no se separa uno de esa parte, ¿no? Claro. Y sí, ahora pues estoy ya trabajando y tal, y estoy pensando, ay, la muchacha le voy a decir que ponga los frijoles, ¿no? O sea, Es una realidad. Sí, claro, sí, claro. Ella me ayuda ya mientras yo estoy acá, Claro. y nos estamos, todo el tiempo estamos administrando muchos aspectos, y aunque, por ejemplo, mi hijo ya es adulto, pero siempre está uno con la parte esa materna, ¿no? Sí, de claro. estar al pendiente de la familia y cosas así. Entonces, no te desprendes de esa parte. Y eso a la vez nos ayuda a que si estás, por ejemplo, administrando alguna situación en tu desempeño profesional,
no necesariamente dinero, sino a lo mejor personas que como organizas, pues se nos da muy fácilmente. Se nos da. La verdad es que sí. Claro que sí. Oye, Nadia, ahorita que estás comentando todo lo que... bueno, pues que realmente a pulso, ¿eh? O sea, realmente es hasta sudor y lágrimas probablemente, porque es un ámbito muy fuerte. Sí, claro. ¿Cuál es tu interés en participar de esta misma manera en la política, Nadia? ¿Qué será? ¿Poder? ¿Dinero? O sea, cuéntanos. Fíjate que la ocasión anterior que me invitaron, se me hizo un ambiente atractivo. ¿Por qué? Porque pues ya traía yo toda esa experiencia y dije yo, bueno, pues yo ya ahora vuelvo a ser como pues como todos los magistrados y magistradas que estamos dedicados, obviamente, pues con mucho interés a hacer nuestras sentencias pues lo mejor posible. Pero, ¿y luego qué aportas, no? Porque lo que uno ya trae así de carga, de capital personal, dices, bueno, pues en algún lugar quiero pues ponerlo a la disposición. El hecho de haber, por ejemplo, administrado cerca de 2,000 millones de pesos en presupuesto, que a lo mejor parecerá poquito, pero fue lo que se administró durante ese periodo que fui presidenta. Y lo que yo siempre dije, bueno, el dinero ajeno es el dinero que más tiene uno que cuidar. Claro. Y afortunadamente, pues salimos bien en las cuentas, no hubo nunca ni siquiera observaciones. Y eso te da a entender que, pues esa forma de administrar, si estás viendo que en tu estado, donde tú vives, donde las cosas que pasan las disfrutas o las sufres, entonces, si yo sé cómo hacer ciertas cosas, pues ¿por qué no participar, no? Dada la invitación, pues ¿por qué no? Y entonces ahora que también estoy recibiendo invitaciones a seguir participando, tengo la misma opinión, ¿no? Todo esto pues que sea para servir a mi propio estado, a mi propia ciudad, etcétera. Y sobre todo, más allá del poder, ¿no? O de la fama, el poder viene con los cargos, el poder, claro, ¿no? Ese te llega, pero hay que saberlo también manejar, porque yo les decía que cuando estaba en aquella posición, pues es como que traes ahí un caballo, ¿no? Y tienes que saber agarrar bien las riendas, porque si no se te desboca o no caminas. Y entonces tienes que ir ahí como que mediando siempre para que las cosas caminen bien. Y ahora, pues en el tema de que sí, ¿por qué me atrae? Pues por eso, porque realmente a mí me gustaría hacer algo por mi estado, ¿no? Yo veo que aquí hay muchas cosas que se pueden mejorar, más allá de todo lo que ya conocemos todos, que sufrimos todos los días. Veo la oportunidad de mejorar desde mi experiencia, ¿no? Desde lo que yo viví y lo que pude experimentar como mujer en esa posición, creo que ahora lo podemos aportar. Y aparte, pues bueno, yo vivo aquí, ¿no? De aquí no me voy a ir, aquí está mi familia, y qué mejor que donde estás, pues el entorno se vuelva mejor, ¿no? Es como cuando estás en tu casa y la quieres poner bonita. Claro. Así es. Y así lo veo yo. No, y le tomas el cariño, le tomas el amor, el sentido de cuidado, ¿no? Así es. No sé si les pase, ¿no? Que sales de viaje, vas, conoces otros lugares preciosos, te enamoras del lugar, pero quieres regresar a tu casa. Sí. ¿No? Quieres regresar a donde te sientes a gusto, en familia. Claro. Y esa es la idea, ¿no? Poder hacer un entorno, pues lo mejor para todos, que claro, siempre y cuando se pueda, ¿no? Siempre y cuando haya la oportunidad. Y si no, desde donde estemos, siempre hay oportunidades para aportar lo que uno es. Nadia, y hablando de esta situación de equidad de género, ¿tú crees que el acceso de las mujeres en la participación de estructuras de poder, en política y en la toma de decisiones, de verdad existe? Fíjate que pasa algo interesante y me gusta mucho la pregunta que haces, porque apenas el domingo 17 estábamos celebrando los primeros 67 años de que la mujer tuvo acceso al voto. ¿No? Pero no nada más eso, sino una cuestión impresionante. O sea, en 1953 se le reconoce a la mujer la calidad de ciudadana, o sea... Increíble. Sí, increíble. Y bueno, ya como ciudadana ya eres como mayor de edad, entonces ya ve y vota. Pero la idea era que las mujeres no votaran porque como según eran muy apegadas a la iglesia, pues los curas podían influir en ellas para que votaran de determinada manera.
Y cuando empezaron a votar iban acompañadas o con el consejo del marido, del papá, de los Claro. hermanos, o sea, siempre acompañadas de los hombres. No porque estuviera mal, sino porque restaban la capacidad de pensamiento y de decisión de las mujeres. Entonces, 67 años. El año pasado apenas, 2019, se aprueba la ley de paridad. La ley de paridad implica que en todos los puestos de decisión, todos, sean poder ejecutivo, legislativo, judicial, tenemos que estar 50-50. Y yo digo, bueno, ¿por qué por una ley tenemos que estar 50-50? Yo espero que en algún tiempo ya no haya necesidad de ley porque las cosas se den de manera natural. Ahora, Morelos es el primer y único estado en donde tenemos un congreso con 14 mujeres, con mayoría de mujeres en el congreso. Sin embargo, también habrá que valorar el resultado de eso, porque no les resto capacidad a ninguna de nuestras congresistas, pero tendríamos que hacer un análisis a futuro, ¿no?, acerca de si nosotras que somos las votantes, las mujeres, que somos más del 50% de la población y más del 50% del padrón electoral, si nosotras estamos haciendo uso valioso de nuestro voto, de aquellas luchas que llevan a cabo aquellas mujeres, si realmente estamos nosotras valorando ese voto y quienes llegan a los espacios de poder, si valoran lo que otras hacen porque ellas lleguen, ¿no? Qué importante es ese punto, porque precisamente cuando comenzó esta paridad del 50 y 50, sí hubo un desequilibrio en la cuestión de candidaturas, porque estábamos muy acostumbrados a las candidaturas de hombres, muy pocas candidaturas de mujeres, como tú bien lo mencionas, que tú lo viviste en las elecciones anteriores para la gobernatura del estado de Morelos. Pero sí sucedió, y fue real, y muchos lo vimos, en el cual candidatos que por equidad de género no podían ser participantes para candidaturas. Entonces, ¿qué pasaba? Que metían a mujeres cercanas a ellas. Sí. Entonces, ahí por eso es mi pregunta, si en verdad las mujeres estamos liderando como tal en el sentido de un trabajo como el tuyo, que viene de corazón, que viene con una estructura intelectual muy bien dirigida. No quiero delimitar el trabajo de nadie, pero sin embargo es algo que sucedió, es una realidad. Entonces, si ese es el contexto hoy, de que también las mujeres sí tenemos que tener estos cargos de poder, pero muy conscientes de lo que estamos haciendo. Así es. No nada más por el hecho de lo que estamos hablando, por una cuestión de ley, lo que acabas de decir. Entonces, creo que esas partes también como mujeres y también como hombres, es importante analizarlas porque mucho caemos en lo mismo, ¿no? De quejarnos de los cargos de poder, pero en realidad en donde estamos también haciendo toda esta parte, ¿no? De estructurar las candidaturas. No, yo totalmente de acuerdo con lo que comentas. Es real lo que tú estás diciendo. Tú tienes un panorama perfectamente claro de lo que sucede, ¿no? Porque también para poder estar hay que prepararse. Eso es una realidad. Yo no sé en qué medida haya preparación haciendo la distinción entre hombres y mujeres, pero si las mujeres queremos acceder a una auténtica igualdad sustantiva, como se llama, tenemos que prepararnos para estar ahí, ¿no? Tenemos que ese poder que nos da la ley y que nos da el voto, y etcétera, pues tenemos que traducirlo en acciones reales, ¿no? En donde nosotras de verdad marquemos la pauta de hacia dónde queremos llevar cualquier decisión. Entonces, me parece que lo que comentas está muy ajustado a lo que vivimos y hoy creo que tendríamos que empezar a hacer un análisis de lo que estamos realmente haciendo las mujeres para cambiar las cosas. Claro. Oye, Nadia, fíjate que tenemos aquí unos mensajitos para ti, dice, y unas preguntas también. A ver si las podemos contestar rápido porque son varias, ¿eh? Saludos a la magistrada Nadia Luz. Mi pregunta es, ¿por qué la ciudadanía cree que la justicia difícilmente existe? Soy Juan Barrera de la Colonia Satélite. Pues mucho gusto, Juan Barrera. Mira, ¿por qué la gente cree que la justicia no existe? Porque, primero que nada, hacer justicia es aplicar la ley. Pero no siempre lo que es legal parece justo. Claro. ¿No? O sea, cuando tú aplicas la ley, estás aplicando el Estado de Derecho, pero siempre hay una parte que cree que es injusto o siente que es injusta la ley. Siempre hay un ganador y un perdedor, por ejemplo, en un juicio. Hay uno que gana, uno que pierde. Obviamente el que pierde va a decir, no es justo. Que esto no quita que también haya casos en los que sí no se haya aplicado adecuadamente la ley y se haya cometido una injusticia. Como seres humanos cometemos muchos errores y puede ser el caso. Pero en la medida en que la gente va
comentándolo, se va haciendo como una bola de nieve. Claro. Lo que falta a lo mejor es que se conozca o que nosotros difundamos que la justicia no está en las condiciones en las que nos quieren poner, ¿no? Así es. Vámonos con... Todavía tenemos tiempo para al menos 2 preguntitas. Excelente día a todos. Soy Marcos Ezequiel del municipio de Puente de Ixtla. ¿Cómo combatir la corrupción si existen casos de abogados que se presentan a cambiar expedientes para beneficios de quienes más dinero tienen? Sí, es terrible la corrupción. La corrupción se da en todos sentidos. Pero lo que yo siempre pregoné y siempre procuré, porque cuando uno está en esos ámbitos, nunca falta quien se acerque a querer corromperte. Pero depende de uno si tú accedes o no. ¿Y qué es eso? Bueno, ética. Y además, cuidar tu trayectoria, porque si tú la riegas, ¿no? Metiéndote en esas cosas, al rato vas a ser señalado como el funcionario corrupto, claro, con el que se pueden hacer negocios. ¿Y eso qué hace? Pues demerita tu trayectoria, pero además en cualquier momento va a haber quien te haga una denuncia y vas a parar a la cárcel. Entonces es un delito. Yo digo, la corrupción tiene 2 vías. El que ofrece, también hay que tenerlo en cuenta, que hay quien ofrece y hay quien recibe, claro, ¿no? O hay quien pide y quien da. Entonces, si una de esas 2 posiciones la cortamos, la corrupción no estaría existiendo, ¿no? Y muchos abogados, también hay que ser claros, pues, llegan a pedirle al cliente, a cualquier persona que tiene necesidad de estar en un juicio, oiga, deme dinero para que yo le reparta al juez, al secretario, a la... Sí. Muchos se dan eso. Sí. Y no es cierto, ¿no? Porque hoy hay tanta competencia internamente en el Poder Judicial que cada quien cuida su espacio claro, y su prestigio, ¿no? Entonces, cuando escuchen algo así, dúdenlo y vayan al juzgado y entérense y busquen opiniones. Oye, Nadia, hay una pregunta muy buena. A Vamos a ver qué tal, Pati. Dice así: reconocimiento a la magistrada Nadia Luz, a quien consideramos una mujer con experiencia y profesional. La pregunta es, ¿estará en la lucha Gracias. por un cargo público en el 2021? Soy Perla Rosales, de la colonia Alta Vista de Cuernavaca. Hola, Perla. Pues mira, les soy sincera, me han estado invitando de diferentes expresiones políticas. Para mí es un honor que te inviten, porque no he andado yo tocando puertas. He estado dedicada a mis temas, pero naturalmente se ha ido dando esto. Me siento muy honrada. Estamos evaluando todas esas oportunidades, todas esas invitaciones, que yo las agradezco mucho, y por supuesto que me gustaría participar, pero más que participar me gustaría poder llegar a ofrecer mi opinión, mi experiencia, todo lo que yo puedo dar para verdaderamente poder cambiar el curso de algunas cosas, ¿no? O que nuestra opinión pueda ser de alguna manera influyente en la toma de decisiones. Vamos a ver qué tal se dan las cosas. Por favor, mi Nadia. Eso nos gustó, por favor. Gracias, qué lindo. Oye, mi Nadia, pues Pati, ya te agarré con él. Ya se estaba cargando. Ya se quedó así de... Adelante, ¿Pero qué adelante. crees, mi Pati? Que ya nos tenemos Sí, que yo sé, ir. a eso iba, A ver, iba. a ver. Nadia, muchísimas gracias. Mujer comprometida por el bienestar social y la protección jurídica. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista tan amena. La hemos disfrutado muchísimo. Ay, Y de verdad, gracias. esperamos nuevamente tenerte en los micrófonos del Diván Informativo. Por favor, Nadia, te lo pedimos así de... No, hombre, yo encantada. Me encantó la entrevista, la forma en que se va dirigiendo ahí, la forma de expresar del entrevistado. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Diván Informativo. Me sentí muy cómoda, muy contenta, y además con quienes participaron con las preguntas desde las redes. Muchas gracias a todos ustedes, y aquí estamos a la orden. Nadia, muchísimas gracias por estar. Nos despedimos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Diván Informativo. Adiós.